Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos estudiando, o más bien leyendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es importante leer la Biblia. Leer la Biblia nos lleva entonces a tener una audiencia privada con Dios. Yo leo la Biblia, la medito en mi corazón, la reflexiono. Cuando leo la Biblia, siento, y debo sentirlo así, que Dios me habla. Debo hacer ese silencio de meditación después que la lea para escuchar su palabra. Y para entenderla, entonces debo invocar siempre la acción del Espíritu Santo. Al leerla y después que la vuelva a leer, decirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente que es tan limitada, mi mente que es tan pobre para poder comprender su mensaje. Les costó mucho a los apóstoles en el tiempo de Jesús. Ellos comprendieron todo a raíz de la resurrección, y estamos en este tiempo de Pascua que celebramos precisamente la resurrección y la presencia de Jesús en medio de nosotros. Vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1 y siguientes. Vamos a ver hasta dónde llegamos en este encuentro de la palabra. Estamos leyendo la Biblia y la idea mía es que ustedes puedan leerla ahí en sus casas. Si no tienen la Biblia hay que adquirirla, y si no la pueden adquirir, pues entonces la vamos oyendo y vamos comprendiendo lo que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Recuerden que el capítulo es el número grande y los números pequeños son versículos. Por eso cuando yo dije versículo 7, es porque estaba pensando en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Ya veremos, pedir cuentas de nuestras actuaciones y de nuestro comportamiento. Entonces la cita correcta sería Hechos, capítulo 7, el número grande, y versículos 1 y siguientes, hasta donde lleguemos. Los versículos son los números pequeños, o también llamados versos, que están dentro del texto o al margen del texto. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Esteban empieza a hablarle allí a aquellos sumos sacerdotes, empieza como a recordarles, a enseñarles, o en todo caso a repasar la historia sagrada, que comienza con la llamada que hace Dios a nuestro padre en la fe, llamado Abraham. Abraham, que estaba en Mesopotamia. Entonces hasta ahora el nombre de Abraham, que estaba en Mesopotamia, Dios se le aparece y le habla. Versículo 4, repito: entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Sale de Ur de Caldea, desde allá llama a Dios a Abraham. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios no es un Dios limitado para dar. Dios da en abundancia. Dios no quiso darle un pedacito de tierra donde nada más alcanzara él a colocar su pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia
después de él, aunque no tenía hijos. Está hablando de todos los que vendrían después, incluso de nosotros mismos también, hoy, a pesar de que se dirige a Abraham siglos, pero muchos siglos antes de Jesucristo, de venir Jesucristo. Versículo 6, Dios le habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Imagínense, hablaba también del sufrimiento, de un sufrimiento que es constante, que es perenne, que no es pasajero. Versículo 7 al que yo quería hacer mención: pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Dios pedirá siempre cuentas del maltrato que tengamos nosotros con aquellos que han sido sus hijos y que han sido sus elegidos, que han sido sus llamados. Pedirá cuenta el Señor. Versículo 8. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces hemos leído capítulo 7, versículos del 1 al 8. Y recuerden que una manera de pertenencia al pueblo de Dios era la circuncisión. Ya veremos más adelante que no solamente los que fueron circuncidados son los que pertenecen pues a el gran pueblo de Dios, a la gran cantidad de sus hijos. Lo que sí es muy importante acá es que la circuncisión jugó un papel muy importante de pertenencia al pueblo de Dios y sigue formando parte importante para ese pueblo judío. Pero tomemos en cuenta entonces que el que está hablando es Esteban a los sumos sacerdotes. Ese nombre, Esteban, servidor de Dios, y que comienza hablando de Abraham, que es llamado de Ur de Caldea, cuando estaba en Mesopotamia. Y recordemos que lo que hemos leído hace mención al sufrimiento que pasará su pueblo, a la esclavitud por muchísimo tiempo, dice aquí en el versículo 6, por 400 años, pero que Dios pedirá cuentas. Y hay unos nombres importantes que debemos tomar en consideración cuando estamos leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de la historia sagrada y sobre todo en este versículo 8. Se nombra no solo a Abraham, sino a su hijo Isaac, y luego se nombra también a Jacob, y con Jacob a los 12 patriarcas. Continuaremos en la próxima oportunidad, en nuestro próximo encuentro, leyendo entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9 y siguientes. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.